Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Un saludo muy especial a la gente en Alemania, a los que siguen la Bundesliga. Bueno, hoy teníamos el compromiso entre el Stuttgart y el ST Pauli. Esto era por la fecha número 4 de la Bundesliga. Recuerda que aquí en esta franja roja, aquí debajo, te estaré dejando todos los resultados de los partidos de la Bundesliga que se vayan dando. Este es el primero, el Stuttgart Pauli. Partido que ha ganado el Stuttgart 2-0. Así que el conjunto de casa ha salido vencedor en el día de hoy. Aquí tenemos entonces, vamos a ver, por acá tenemos el marcador. Aquí está. Ahora sí, el Stuttgart ha marcado sus goles en el minuto 43 por medios de Ermedin Demirovic y en el minuto 50 a cargo del jugador Canous. Recuerda que la figura ya no está en este equipo. Así es, creo que se ha marchado al Newcastle. Woltemade se ha marchado del equipo, se ha ido para el Newcastle. Bueno, esos fueron los minutos en el que llegaron los goles en el minuto 43. Ahí lo podemos apreciar claramente. Y en el minuto 50. Vámonos ahora con algunas estadísticas. Pero primero, vamos a escuchar lo que dijo este jugador, que es muy importante. Se fue Woltemade, pero ha quedado otro jugador, digamos que estrella. Aquí está. Este jugador insignia de este equipo. La verdad que sí. Que incluso lo han comparado con Toni Kroos. Este jugador muy importante. Angelo Stiller, jugador del Stuttgart. Ahí está, una de las figuras. Bueno, lo que dijo, aquí está. Pienso que hubo como dos cositas en las cuales debemos mejorar, pero en general estuvimos bastante bien en la cancha, así que quedamos satisfechos con el partido y el resultado. Esta es la entrevista en el final del partido de Stiller, este jugador importantísimo para el Stuttgart, Angelo Stiller. Bueno, ¿qué opinas tú de las palabras de este jugador? Déjame allí tu opinión en los comentarios. Vamos a ver si fue verdad lo que dijo Angelo Stiller, porque acá tenemos entonces lo que es la radiografía del partido. Vamos a ver. El Stuttgart tuvo 17 remates contra 9. Bueno, ahí sí se ve claramente que el jugador decía la verdad, que fueron mucho más en el partido y que subieron dos cositas por allí. Bueno, se pueden solucionar. Remates al arco, 8 para el Stuttgart, 2 para el Pauli. Así que tuvo mayores oportunidades el Stuttgart de hacer goles y de hecho ha marcado 2. También se ha quedado, aunque ligeramente, con la posesión de la pelota con un 55%. También tuvo mayor cantidad de pases con 529. Y lo más importante, que fue más preciso en los pases que el Pauli, con un 87%. Cometió menos faltas, 13,
Un partido muy limpio, solamente hubieron 2 tarjetas amarillas, no hubieron tarjetas rojas, no hubieron expulsados, posición adelantada. Eso sí, el Stuttgart cometió 2, quedó en 2 fuera de juego, offside. Y en los corners, sí tuvo mayor opción el Stuttgart, tuvo 8, dobló en cantidad a su rival, el Pauli, que solamente tuvo 4 corners. Y por último, gente que sigue la Bundesliga, vamos a ver la tabla de posiciones. Vamos a echarle un vistazo. Aquí está cómo han quedado estos equipos con esta victoria y esta derrota. Bueno, miren nada más que en la posición 4, el Pauli, a pesar de haber perdido, tiene 7 puntos. Está cuarto, está por encima que el Stuttgart. 4 partidos jugados, 7 puntos. Y está metido allí en clasificación de Champions. Aunque esto está empezando, estamos en la jornada 4, pero está allí arriba. Y en la casilla 7 está el Stuttgart. 4 partidos jugados, 6 puntos. ¿Qué opinas? ¿Cómo viste el equipo? Los hinchas del Stuttgart, ¿cómo vieron a su equipo, a sus jugadores, el lugar que están ocupando en la tabla? También para los hinchas del Pauli, ¿cómo vieron a su equipo a pesar de la derrota? Porque estuvo jugando de visitante. Déjenme allí su opinión en los comentarios. Ahí lo sigo. Su opinión de lo que fue este enfrentamiento entre el Stuttgart y el Pauli. Así que estamos muy atentos. Yo estaré pendiente a sus comentarios. Allí poniéndole su corazoncito. Y el mejor comentario, eso sí, lo tenemos que fijar en el canal. Recordemos que hoy se abrió la fecha número 4 de la Bundesliga. Ya mañana se darán el resto de partidos. Y recuerda que aquí debajo en esta franja roja que está pasando, te voy a dejar todos los resultados para que veas y no se te pierda el detalle de los resultados de los diferentes partidos que se vayan dando durante la fecha 4 de la Bundesliga. Así que estamos empezando con este nuevo formato. Ya hemos eliminado las entrevistas directas de Sky o DAZN. Nos vamos así a dar algunos detalles, los detalles que no entregan las entrevistas. Así que déjame tu like y suscríbete al canal.